Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia. La esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad autoinmune englobada dentro del conjunto de enfermedades del tejido conectivo, es mejor conocida como esclerodermia porque el compromiso cutáneo es el más frecuente y en muchas ocasiones el único, pero también puede ser una enfermedad sistémica, por la cual el nombre más completo es esclerosis sistémica progresiva. Esta enfermedad, desde el punto de vista patogénico, tiene 4 mecanismos que se combinan entre sí para dar lugar a las manifestaciones. Mecanismos de inflamación, mecanismos de fibrogénesis que llevan a la fibrosis cutánea y de otros tejidos, enfermedad vascular no inflamatoria habitualmente y mecanismos de autoinmunidad subyacentes a todos estos mecanismos patogénicos. El componente patogénico de vasculopatía es sumamente importante en esta enfermedad y los elementos que más frecuentemente manifiestan esta vasculopatía son el casi constante fenómeno de Raynaud, del cual nos referiremos más adelante, la presencia de frecuentes úlceras digitales, o sea, úlceras en los dedos, sobre todo en el pulpejo de los dedos, la severa y principal causa de muerte actual asociada a esclerodermia, que es la hipertensión pulmonar, y cuando compromete los vasos renales, la crisis renal esclerodérmica, también muy grave, antiguamente la principal causa de muerte, hoy no tan frecuente como causa de letalidad de esta entidad. La evolución patogénica de esta enfermedad, ya sea cuando está limitada a la piel o cuando es sistémica, es progresiva y empieza desde una etapa inicialmente asintomática, donde empiezan a acumularse células mononucleares, generalmente alrededor de los vasos, y depósitos de colágeno. Después empieza una etapa sintomática, cuando empiezan a aparecer liberación de citoquinas y factores de crecimiento. Esta etapa sintomática suele ser el fenómeno de Raynaud y la fase edematosa aún no fibrótica del compromiso de la piel y la posibilidad de las úlceras en las úlceras digitales, en las úlceras del pulpejo de los dedos, como manifestación de isquemia. Si este proceso continúa y empiezan a liberarse cada vez más autoanticuerpos contra antígenos celulares, persiste el estrés oxidativo y la hipoxia tisular, la fibrosis se hace más severa, siempre en forma más marcada alrededor de los pequeños vasos. Se produce la fibrosis de la piel por depósito de colágeno progresivo y en las etapas finales ya hay atrofia y fibrosis de la piel y eventualmente de órganos de la economía. Desde el punto de vista del compromiso cutáneo, que como señalamos es el más frecuente de todos y el que le da el nombre de esclerodermia, hay distintas formas. Están las formas localizadas, que a su vez tienen subtipos, veremos después algunas fotos. La esclerodermia distal, que es aquella que compromete la piel de los miembros y de la cara, en los miembros superiores e inferiores en la parte distal, en miembros superiores desde el codo hacia el pulpejo de los dedos y en los miembros inferiores desde la rodilla hacia abajo. Es más frecuente el compromiso en los miembros superiores, pero en ambos puede ser. La forma difusa de esclerodermia, que además de comprometer las zonas distales, compromete el tronco, eso es lo que define el compromiso del tronco corporal, es lo que define la forma difusa de la esclerodermia. Hay una variante de la enfermedad que, jugando con las palabras, se denomina esclerodermia sin esclerodermia, que es aquella forma de esclerosis sistémica que tiene las mismas manifestaciones en órganos, sin compromiso de la piel. Y existen las formas de esclerodermia que forman parte del síndrome de superposición con otras enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo la enfermedad mixta del tejido conectivo u otros síndromes de superposición. Entonces la esclerodermia cutánea difusa se define por un compromiso cutáneo extenso de extremidades, tanto proximal como distal, el rostro y el tronco.
Esta variante de esclerodermia tiene mayor riesgo de compromiso visceral, como se ve en esa tabla, ese dibujo, donde el compromiso renal, cardíaco y pulmonar puede suceder luego de varios años de compromiso cutáneo. Y ahí se ven los porcentajes que luego de años de compromiso de estos órganos nobles, lo frecuente que se produce en ambos, en los tres sitios, riñón, pulmón y corazón. Desde el punto de vista del laboratorio inmunológico y de la detección de autoanticuerpos, alrededor o al menos más del 90% de los pacientes con esclerodermia tienen factores antinucleares positivos. O sea, es poco frecuente la esclerodermia sin factor antinuclear positivo. Y hay dos autoanticuerpos que son más específicos de esta enfermedad. Uno es el anti-esclero70, también conocido como anti-topoisomerasa 1, que es el que se asocia fundamentalmente y se ve positivo en la esclerodermia en su forma difusa y con más frecuencia en aquellos pacientes que tienen fibrosis pulmonar asociada. Tiene una alta especificidad este autoanticuerpo, fíjense, del 80 al 100%, pero una baja sensibilidad. En las formas de esclerodermia localizada, como las formas distales, es muy poco frecuente la positividad, no más del 10% de este autoanticuerpo. Y en pacientes con esclerodermia sistémica y fibrosis pulmonar es positiva, ahí sí, con mayor frecuencia en el 50-60% de los casos. Existe otro autoanticuerpo de esta misma familia, el anticuerpo antitopoisomerasa 3, que se considera también muy sensible y más específico, pero no está disponible aún para ser solicitado en nuestro medio. El otro autoanticuerpo que sí podemos solicitar es el anticuerpo anticentrómero. Este anticuerpo se asocia en alrededor del 30% de los casos con las formas distales de esclerodermia, con el síndrome CREST, que después detallaremos, y con la hipertensión pulmonar asociada a esclerodermia. Fíjense que solo el 10% de los pacientes con esclerosis sistémica tienen ambos anticuerpos positivos, o sea, el esclero70 y el anticentrómero. Como en muchas de estas enfermedades del tejido conectivo, se han establecido criterios diagnósticos y los más utilizados y los más recientes son los de la Liga Europea contra el Reumatismo del año 2013, que le coloca, fíjense, un puntaje a los distintos compromisos de la piel, las lesiones del extremo de la punta de los dedos, la presencia de telangiectasias, la presencia de anormalidades en los capilares del lecho unguial, la presencia de hipertensión pulmonar y o enfermedad del intersticio pulmonar, el fenómeno de Raynaud y los autoanticuerpos relacionados con la esclerodermia. Según este score, con un total de 9 o más, uno puede sustentar el diagnóstico de esclerodermia. Vamos a pasar ahora a analizar las manifestaciones clínicas en los distintos tejidos. Las manifestaciones cutáneas, que son las más frecuentes, como ya hemos dicho, osteoarticulares, renales, del intersticio pulmonar, la hipertensión pulmonar y el tracto gastrointestinal. El compromiso cutáneo consta fundamentalmente, desde el punto de vista semiológico, de un engrosamiento y endurecimiento de la piel, que usualmente empieza primero en las manos y en la cara, con una primera etapa de edema. Cuando avanza la fibrosis y la atrofia de la piel, se producen las lesiones en los dedos de las manos, conocidas como esclerodactilia, que es un afinamiento a predominio distal de los dedos y a veces con una contracción, como se ve en la foto de arriba, en flexión de los mismos por el endurecimiento de la piel y las estructuras periarticulares. Las úlceras digitales, que veremos en otras fotos, aunque en la foto de arriba se ven lesiones ulceradas en la punta de algunos dedos,
y la presencia de telangiectasias que usualmente se producen en la cara. Fíjense en la foto de abajo, digamos, afinamiento de los miembros inferiores, sobre todo de las piernas, o sea, de rodillas para abajo. Claro, con la foto no podemos asegurar que esto sea por compromiso de la piel, pero es lo que suele verse cuando el compromiso cutáneo en los miembros inferiores se hace extenso. Una forma particular de la esclerodermia cutánea limitada es el síndrome CREST. CREST es un acrónimo que incluye la presencia de calcinosis, que puede presentarse y ser muy severa, así como en otras enfermedades del tejido conectivo, como las miopatías inflamatorias, el síndrome de Raynaud, la E de compromiso esofágico, que después veremos, básicamente es un trastorno de la motilidad y fibrosis, la esclerodactilia y la presencia de telangiectasias. El síndrome CREST usualmente se presenta con un compromiso simétrico limitado a las extremidades en su parte distal y a la cara. Globalmente tiene mejor pronóstico que la forma difusa de esclerodermia, pero el problema es que tiene mayor asociación con hipertensión pulmonar. Y como ya hemos señalado, hoy en día, en la actualidad, la hipertensión pulmonar asociada a esclerodermia es la principal causa de muerte de los pacientes con esta entidad. Hemos mencionado que el fenómeno de Raynaud es casi constante. Es muy raro pacientes con esclerodermia que no tengan fenómeno de Raynaud. La esclerodermia es la enfermedad del tejido conectivo que más se asocia con fenómeno de Raynaud. Este fenómeno es una contracción, una vasoconstricción episódica, habitualmente desencadenada por el frío, que se ve tanto en las manos como en los pies, pero es más frecuente en las manos y menos frecuentemente en la cara. El fenómeno de Raynaud tiene, cuando es típico, tiene tres etapas. Una primera etapa de vasoconstricción, donde los dedos afectados, como se ve en esta foto, se ponen blancos. Luego una fase cianótica, provocada por la isquemia persistente, seguido cuando se resuelve la vasoconstricción, porque son, como dije, fenómenos episódicos, de una fase de enrojecimiento o hiperémica. Esta última fase no siempre se ve, pero lo que refieren los pacientes, y habitualmente luego de la exposición al frío, es que algunos los dedos se palidecen y se les ponen morados o azules. Generalmente es simétrico y bilateral, pero puede ocurrir que sea unilateral o, como en este caso que muestra la foto, que sea bilateral pero asimétrico, que algunos dedos estén comprometidos, como se ve claramente en esta foto, y otros no. El fenómeno de Raynaud no solo puede manifestarse, o los pacientes manifestar el cambio de coloración, sino que además puede ser doloroso por la isquemia. Y como veremos más adelante, en los casos graves de fenómeno de Raynaud, puede llegar a ser mutilante por isquemia y necrosis. Fíjense esta otra foto de paciente con fenómeno de Raynaud. Fíjense sobre todo en esta foto es la etapa cianótica del fenómeno de Raynaud, también algo asimétrica, no comprometiendo en forma igual todos los dedos de ambas manos. Generalmente es en esta etapa cianótica que, bueno, o el paciente se autolimita la vasoconstricción, o si progresa puede evolucionar hacia la necrosis, sobre todo en la parte más distal de los dedos. Fíjense en esta otra fotografía, la mano de este paciente con una marcadísima palidez de los últimos 4 dedos, y en la parte proximal zonas de hiperemia. Obviamente las zonas blancas están con una intensa vasoconstricción, con algo de hiperemia con distribución geográfica irregular en forma proximal. Como pequeño dato histórico, el fenómeno de Raynaud se conoce así por quien lo describió, que fue Maurice Raynaud. Fue su tesis de doctorado en el año 1862 y lo describió como una causa de gangrena simétrica de las extremidades, no vinculándolo inicialmente en forma
en ese momento con la esclerodermia. Este fenómeno de Raynaud, que repetimos, lo más frecuente que se produzca en las manos, puede ser primario, o sea, no estar asociado a ninguna otra enfermedad y es de etiología desconocida. En el caso que sea primario o que sea secundario, como ya dijimos, puede ser leve, moderado o grave. O puede ser secundario. ¿Y secundario a qué? Lo más común es que sea justamente secundario a una enfermedad del tejido conectivo, de las cuales, repetimos, la más común causa de Raynaud dentro de este grupo de enfermedades es la esclerodermia. Pero también hay pacientes con la llamada enfermedad indiferencial del tejido conectivo, que son pacientes que inicialmente tienen manifestaciones de este grupo de enfermedades, pero no cumplen criterios suficientes para afirmar el diagnóstico de una u otra. La enfermedad mixta del tejido conectivo, otros síndromes de superposición, se puede ver, aunque es menos frecuente en las miopatías inflamatorias, se puede ver con cierta frecuencia en el lupus eritematoso sistémico, sobre todo cuando el lupus se asocia a síndrome antifosfolípido, se puede ver en el síndrome de enfermedad de Sjögren y en algunas vasculitis. Otras causas son compresiones vasculares extrínsecas, es una manifestación no demasiado frecuente de la ateromatosis o aterosclerosis, se puede ver en la enfermedad de Leo-Warger o tromboangitis obliterante, se puede ver cuando hay paraproteinemias en discrasia de células plasmáticas, como también en las crioglobulinemias o criofibrinogénemias. Hay un fenómeno de Raynaud asociado a neoplasias, o sea que se considera paraneoplásico y que puede terminar en la llamada acronecrosis paraneoplásica. Hay algunos fármacos que pueden provocar fenómeno de Raynaud, pero en general son más elementos desencadenantes, disparadores, que causales total, que sean totalmente la única causa. Los beta bloqueantes, la clonidina y la ergotamina. Esta última sí, el ergotismo, que es el abuso de drogas conteniendo ergotamina para combatir las migrañas, sí, puede ser causa de isquemia en distintos territorios y entre ellos dar fenómeno de Raynaud y a veces formas muy graves con necrosis. El fenómeno de Raynaud primario es bastante frecuente, puede afectar, fíjense, entre el 5 al 20% de la población normal. Probablemente el porcentaje mayor, el del 20%, es una sobreestimación y es difícil a veces diferenciar la respuesta normal que todos podemos tener de vasoconstricción ante la exposición al frío a que realmente se trate de un fenómeno de Raynaud como tal. Un elemento diagnóstico sencillo y no invasivo, aunque no fácil de conseguir en nuestro medio, es la capilaroscopía unguial, que es la observación de los capilares proximales subunguiales, porque pueden tener alteraciones inespecíficas, generalmente en el fenómeno de Raynaud primario, cuando lleva tiempo, o alteraciones ya que veremos más avanzadas y que adopten patrones muy sugerentes de enfermedades tales como la esclerodermia. La capilaroscopía unguial entonces observa, como se ve en estas fotos, la distribución, la cantidad y la forma de los capilares subunguiales en su porción proximal, o sea, cerca de la cutícula. Fíjense ahí cómo se ven normalmente en la foto de arriba a la derecha, cómo hay una riqueza de capilares que terminan con una pequeña dilatación distal y con un afinamiento progresivo. Fíjense cómo van cambiando en la esclerodermia temprana, en una esclerodermia activa ya no tan temprana y en la forma tardía. Comparen sobre todo la forma tardía con la forma normal. En la forma tardía de esclerodermia prácticamente hay una gran disminución, casi desaparición de la riqueza de capilares subunguiales, con dilataciones irregulares que terminan no en forma suave, digamos, con una pequeña dilatación como en condiciones normales, sino con dilataciones tortuosas y sobre todo la pérdida de la riqueza del lecho capilar subunguial. Fíjense en esta otra foto también de capilaroscopía unguial,
con un, como dice la leyenda abajo, un patrón típico de esclerodermia, con dilatación de los arcos vasculares, áreas de ausencia de vascularización y además algunas zonas de hemorragia que también pueden verse en el lecho subunguial. Desde el punto de vista entonces del compromiso cutáneo, además del fenómeno de Raynaud, en las primeras etapas de la enfermedad, al principio, esta etapa puede durar meses, puede durar años, hay una fase de edema y de engrosamiento, todavía no se ha establecido en forma significativa la fibrosis. Entonces las manos de los pacientes afectados pueden verse edematosas, sobre todo en la parte de los dedos, con alguna deformación de los mismos, pérdida o engrosamiento de los pliegues. Todavía no hay afinamiento distal y cuando uno palpa la piel de estos pacientes todavía no se encuentra endurecida y puede ser plegable y además los pacientes pueden, pese al edema, en general cerrar completamente las manos. Acá vemos entonces lo que decíamos, como en etapas iniciales, cuando uno examina al paciente, todavía la piel no está fibrosada y puede uno plegarla como en condiciones normales en cualquier persona normal. En este caso se está mostrando en la mano derecha que por ahí ese dedo no está tan normal como el de la mano izquierda, porque no se observa o es más difícil conseguir un pliegue cutáneo con la compresión lateral de la piel. El otro elemento clínico de la esclerodermia, que como les dije al principio, puede presentarse tempranamente porque su patogenia es eminentemente vascular, o sea, puede haber la presencia de úlceras cutáneas, aun cuando no haya una fibrosis muy marcada. Fíjense que estas úlceras cutáneas afectan aproximadamente a la mitad de los pacientes con esta enfermedad y se pueden producir tanto en las formas difusas como en las formas localizadas. El problema clínico de estas úlceras cutáneas es que son extremadamente dolorosas y producen mucha incapacidad en los pacientes porque en general se producen en el extremo, en la punta de los dedos, y el dolor y el lugar donde se localizan hacen que los pacientes se vean incapaces de efectuar muchas tareas con las manos. La patogenia es eminentemente isquémica, comprende el fenómeno de vasoespasmo, el fenómeno de Raynaud, y además ya si uno efectúa un análisis histológico de los vasos, seguramente encontraremos proliferación fibrosa de la íntima y trombosis a veces de las arterias de pequeño calibre digitales. ¿Dónde se producen? Generalmente en el extremo de los dedos, como dijimos, en la punta de los dedos, en los pulpejos, pero también pueden producirse sobre las articulaciones de las falanges, sobre los codos, tobillos y talones, o sea, donde la piel recubre superficies óseas. Cuando así ocurre, las úlceras que están sobre prominencias óseas, además de los factores vasculares, se relacionan más con microtrauma repetido, o sea, la compresión de la piel sobre esas superficies óseas, y son muy difíciles de curar. En realidad son muy difíciles de curar tanto estas como las que se producen en el extremo, en el pulpejo de los dedos. En esta foto vemos ejemplos de estas úlceras digitales. Fíjense que en el tercer dedo hay una úlcera grande con fondo de fibrina, y en el segundo dedo una úlcera más pequeña, ambas en el extremo de los pulpejos. Estas úlceras, sobre todo la más pequeña, son las que son llamadas a veces en esas comparaciones no del todo felices como picadura de pájaro o mordedura de rata. De todas maneras, lo correcto es decir que son úlceras digitales isquémicas. En otras ocasiones, estas úlceras distales, como se ve en la fotografía de la izquierda, no son tanto lesiones de tipo ulcerosas, sino de tipo ulceronecróticas, con un tejido necrótico rodeado de un poco de hiperemia proximal.
seguramente muy dolorosa. Y fíjense la mano de la derecha, una mano con evidentemente una esclerodermia muy marcada. Fíjense lo tensa que se ve la piel. Claro, no podemos palparla en una foto, pero la piel ha perdido todas o casi todas sus arrugas. Se ve como una piel tensa. Seguramente si la palpamos está muy endurecida. Fíjense cómo terminan los extremos de los dedos sin la conformación anatómica habitual, y fíjense las varias lesiones ulceradas que tiene. En este caso hay en los pulpejos de los dedos, como en el primer dedo, y varias sobre las superficies cutáneas que están sobre articulaciones o sobre prominencias óseas. Fíjense sobre la zona metacarpofalángica y sobre las interfalángicas proximales hay lesiones también ulceradas y algunas necróticas. Esto evidentemente es una esclerodermia muy avanzada porque tiene muchas úlceras y además evidentemente tiene mucha fibrosis ya cutánea en las manos. Fíjense en estas otras fotos la gravedad que pueden adoptar estas lesiones ulceradas y necróticas. La foto de arriba a la derecha con lesiones ulceradas muy marcadas y seguramente muy dolorosas sobre la superficie de las articulaciones interfalángicas proximales. La foto de arriba del otro lado se ve una úlcera distal en el pulpejo con fondo de fibrina y lesiones ulceradas con incipiente necrosis en la parte un poco más proximal de las últimas dos falanges. Fíjense en la foto de abajo la lesión ulcerada con fondo de fibrina e hiperemia alrededor, probablemente sobreinfectada, porque quizá más que fibrina ahí tiene supuración. Y la foto de abajo, hacia la derecha, fíjense la grosera necrosis de distal de esos tres dedos, que además están edematosos con pérdida de sus pliegues normales, y esto provocado seguramente por una esclerodermia de larga data y o por un fenómeno de Raynaud muy severo. Esto ya se denomina gangrena digital o acronecrosis. En estas otras fotos vemos lesiones que pueden producirse en la cara. Fíjense en la foto rotulada como A, la llamada microstomía, o sea, la incapacidad para abrir en su totalidad la boca por la fibrosis perioral, que además produce esas especies de estrías por encima del labio superior. Fíjese la foto que muestra las encías con retracción de las encías y descubrimiento por la retracción de las encías de la parte apical y de la raíz de los dientes. Fíjense en las dos fotos de abajo las telangiectasias que se ve en los labios y en la lengua también. Estas telangiectasias pueden ser las que forman parte del síndrome CREST. Habitualmente se ven en la cara. Fíjense en esta otra foto la gravedad que puede adoptar las lesiones de la esclerodermia combinada generalmente con fenómeno de Raynaud. Esta era una paciente que tuvimos en la cátedra hace unos años, una paciente joven con esclerosis, esclerodermia en su forma distal, con un fenómeno de Raynaud muy severo y con hipertensión pulmonar. Fíjense cómo se ve la piel, que estaba muy engrosada, deformados los dedos, pérdida de los pliegues normales y groseras lesiones necróticas en algunos de los dedos que en general cuando llegan a esta fase avanzada se pierden o por autoamputación progresiva, por necrosis seca, o bueno, hay que proceder a la amputación, sobre todo ante complicaciones infecciosas. Además, esto, repetimos, le provoca mucho dolor a los pacientes y dolor que es muy difícil de controlar farmacológicamente. Estas fotos corresponden a otra paciente que tuvimos en la cátedra. Fíjense el acortamiento de los dedos que se ve tanto en la foto de la mano como en la radiografía de las manos por pérdida, lisis, prácticamente destrucción ósea
distal a los metacarpianos. El nombre de esto es acroosteólisis, y una de sus causas es la esclerodermia, generalmente acompañada de un fenómeno de Raynaud severo. Repito, esto se llama acroosteólisis, y en ocasiones como en esta puede realmente ser muy grave. Viendo las manos de esta paciente, ya se puede presumir que cuando obtenemos la radiografía simple de las manos, vamos a obtener una imagen como esta: destrucción y lisis ósea de forma distal a partir de la primera falange, lo cual lleva al acortamiento y deformación progresiva de los dedos. Otra complicación que se puede presentar en la piel de los pacientes con esclerodermia es la calcinosis, que produce lesiones como se ven en alguna de estas fotos. Fíjense los dedos en las fotos de arriba, que se ven lesiones, algunas ulceradas, con un aspecto blanquecino, que a veces drenan espontáneamente un material blanco de tipo gredoso, que no es pus, sino justamente drenaje de calcio. En la foto de abajo se ve en la zona de los codos, y fíjese en la radiografía, el calcio es fácilmente visible depositado en tejidos blandos, porque el calcio es denso a los rayos X. La calcinosis en la esclerodermia puede ser muy severa, también las lesiones son muy dolorosas. Se produce también en otras enfermedades del tejido conectivo, como en las miopatías inflamatorias, y es una complicación más, y hay que distinguir este tipo de lesiones por calcinosis, que a veces son muy parecidas a las úlceras digitales isquémicas que hemos estado mostrando. Es fácilmente demostrable, como les decía, con una radiografía simple, el depósito de calcio en los tejidos blandos. En la cara puede haber lesiones muy características. Fíjense la foto de la paciente del lado izquierdo. Fíjense que hay ahí un afinamiento de la cara, unas estrías alrededor de la boca. Seguramente si tuviéramos una foto tratando de abrir la boca tendría microstomía. Un estiramiento de la piel de la nariz que la hace como más afilada. Estas facies, también en esas comparaciones poco felices, se la ha dado en llamar facies de pajarito, con lo cual por supuesto no conviene mucho decirlo así, ni mucho menos a los pacientes. En la foto de arriba a la derecha es la foto del rostro, de las manos con mucha necrosis, que le había mostrado en unas diapositivas previas, de la paciente joven con esclerodermia, para mostrar, fíjense, si bien era una paciente joven, la piel sin ningún pliegue, el estiramiento que tenía por el compromiso de la cara, y la microstomía, además de la pérdida de algunas piezas dentarias. Y la foto de la mano es una esclerodermia avanzada. Fíjense también con seguramente acroosteólisis, cómo está el extremo de los dedos, y además la postura de los dedos de la mano era permanente, que es lo que se conoce como mano en garra, cuando la fibrosis de la piel y de los tejidos periarticulares ya hacen que el paciente no pueda prácticamente movilizarlos, queda en posición viciosa, y la típica mano en garra en las fases, en algunos pacientes que llegan a fases muy avanzadas de compromiso distal de esta enfermedad. Habíamos mostrado también que hay formas localizadas de esclerodermia. Fíjense, esta es una de ellas, la que tiene el nombre como en golpe de sable. Allí está puesto en francés, que fue descrito por los franceses. Es una lesión, digamos, esclerótica hipopigmentada. Parece la herida de la cicatrización, mejor dicho, de una herida producida por el golpe de un arma blanca o la herida de un arma blanca. Son formas localizadas. Otras formas localizadas es la que es en forma de placas, a veces más grandes, a veces más chicas, a veces única, a veces múltiple.
de lesiones hipopigmentadas, escleróticas, que se pueden producir en cualquier parte del cuerpo, pero en general es más en el tronco, y que se denomina morfea. O sea, la morfea es una forma de esclerosis o de esclerodermia localizada, única o múltiple, más pequeña o más grande. No son dolorosas. Hay una forma especial de morfea, que es la que se llama morfea gutata, con gotas, fíjense como es un ramillete, como si fuera un conjunto de gotas de zonas de esclerosis de la piel, en este caso en ambas rodillas. En general estas gotas, dicho entre comillas, son pequeñas, como dice ahí, de 2 a 10 milímetros, y son hipopigmentadas, y a veces alrededor de la parte hipopigmentada puede tener cierta hiperpigmentación, pero básicamente son lesiones blancas de tipo cicatrizales en forma de gotas múltiples. Pasamos a analizar ahora las manifestaciones extracutáneas de la esclerosis sistémica progresiva. Las más frecuentes o las más graves son el compromiso pulmonar, que puede ser en forma de enfermedad del intersticio, o en realidad de hipertensión pulmonar, el grave compromiso cardíaco, grave sobre todo cuando provoca afección del miocardio y cuadros de insuficiencia cardíaca por miocardiopatía, que tienen una muy alta tasa de mortalidad. También puede dar serositis, forma de pericarditis o derrame pericárdico, que habitualmente no son tan severos. El compromiso osteoarticular, la esclerodermia no es una enfermedad del tejido conectivo que afecte primariamente las articulaciones, no es causa habitual de artritis, pero sí las articulaciones se ven afectadas secundariamente al compromiso de tendones extensores y flexores y a las contracturas y deformaciones, como hemos visto en algunas fotos, secundarias a la intensa fibrosis cutánea. Y el compromiso gastrointestinal, que desde ya les adelanto que es el compromiso visceral más frecuente de la esclerodermia, sobre todo por el compromiso del esófago. En general consta de trastornos de la motilidad, estenosis esofágica, a veces cuadros de diarrea, porque la pared del intestino delgado también puede verse afectada por fenómenos de fibrosis y configurar síndromes de sobrecrecimiento bacteriano, y menos frecuentemente puede dar cuadros de constipación, pero lo más frecuente es el compromiso en forma de trastornos de la motilidad y estenosis secundaria a nivel del esófago. Como dijimos, el compromiso esofágico es la forma más frecuente de afección visceral en la esclerodermia. Con estudios, aunque sea sintomática, con estudios como los estudios de manometría esofágica, la prevalencia de compromiso de la motilidad esofágica en esta enfermedad está en más del 70, 80, 90% de los pacientes. Cuando es sintomático se va a manifestar en general en forma de disfagia, que es una disfagia de origen esofágico, es distinta a la disfagia alta del compromiso orofaringio de las miopatías inflamatorias. Y en etapas avanzadas, como muestra esta radiografía con un trago de bario, fíjense que el esófago se ve dilatado, digamos sin contracciones, aunque no es una imagen dinámica esta, y en etapas así avanzadas se transforma prácticamente como en un tubo rígido. A su vez, no es este el caso, pero sobre todo distalmente puede haber lesiones estenóticas, a veces irregulares, que motiven la necesidad de diagnóstico diferencial con el cáncer de esófago. A nivel del estómago, la esclerodermia puede asociarse con una entidad que no es solo presentable en la esclerodermia, que se llama ectasia vascular antral. Estas son fotos endoscópicas donde se ven las lesiones de ectasia vasculares, que como su nombre lo indica son dilataciones vasculares en la zona del antro gástrico con esta forma lineal convergente, que se llama también en inglés el estómago en watermelon es sandía, por el aspecto parecido
aunque de color rojo, de estas lesiones en su visión macroscópica endoscópica. Estas lesiones, como les decía, no son solo de la esclerodermia, pueden presentarse en otros pacientes sin esclerodermia y pueden ser pueden ser hallazgos endoscópicos o pueden ser causas de sangrado digestivo alto. Ectasia vascular antral. Como les decía, cualquier parte del tubo digestivo puede estar afectado en algunos pacientes con esclerodermia, no en todos. Lo más frecuente es el esófago, pero el compromiso, sobre todo del intestino delgado, puede hacer que haya fenómenos de acortamiento, tortuosidades, zonas más fijas, estrechamientos y dilataciones segmentarias, como se ve en este tránsito esofágico con vario, y puede dar lugar esto a cuadros de suboclusión intestinal o a cuadros de diarrea, como les dije previamente, sobre todo por sobrecrecimiento bacteriano. Pasamos a las manifestaciones pleuropulmonares. Acá en las dos fotos ven la foto de una paciente también que tuvimos en la cátedra, donde se ve una paciente mayor, la microstomía, las telangiectasias orales, y la mano pertenece a la paciente, ya la mostramos en otra foto previa, que era la mano en garra. Esta paciente tiene una esclerodermia de tipo distal muy severa, con hipertensión pulmonar. A nivel pleuropulmonar, la esclerodermia puede dar distintos tipos de manifestaciones. Fíjense, enfermedades del parénquima pulmonar, a través de, digamos, enfermedad intersticial. Es muy frecuente que los pacientes, por el compromiso esofágico y la disfagia que les produce, puedan tener broncoaspiración. Entonces la neumonía aspirativa, o sea, un compromiso secundario, no propio de la esclerodermia, sino secundaria a broncoaspiración, es bastante frecuente. Pero también puede verse, sobre todo en la forma difusa de esclerodermia, compromiso intersticial pulmonar. Y la forma más común de compromiso intersticial pulmonar en la esclerodermia es la forma de neumonía o neumonitis intersticial no específica. Puede haber enfermedad de la vía aérea, puede haber enfermedad vascular, ya mencionada, la hipertensión pulmonar, que nuevamente les digo que actualmente es la causa más frecuente de muerte por esclerodermia, y se ve más frecuentemente asociada a las formas distales de esclerodermia y al síndrome CREST. Puede dar compromiso seroso pleural, no es demasiado frecuente, pero es causa de pleuritis o derrame pleural. Puede ser causa de neumotórax espontáneo, tampoco es muy frecuente. Y los pacientes con esclerodermia con compromiso pulmonar tienen mayor incidencia con los años de desarrollar un carcinoma escamoso, aunque tampoco es demasiado frecuente, salvo que se asocie con tabaquismo. Les he mencionado reiteradamente ya cómo afecta el compromiso pulmonar a la sobrevida de los pacientes con esclerodermia. Y fíjense en este gráfico cómo la sobrevida es notablemente diferente en los pacientes que no tienen ni compromiso ni cardíaco, ni pulmonar, ni renal. Es la línea de arriba. La del medio es cuando tienen compromiso pulmonar pero sin hipertensión pulmonar, y fíjense el peor pronóstico, la línea de abajo, en cuanto a sobrevida, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. O sea que el compromiso visceral en la esclerosis sistémica progresiva ensombrece el pronóstico, y la peor forma de todas es a través de hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar se puede producir en ambas formas polares de esclerodermia, en las formas localizadas, síndrome CREST, o las formas difusas. Ahora, en general la patogenia es diferente. Cuando se produce en el síndrome CREST o las formas distales, en general es de tipo vasculopática, es una enfermedad vascular de los pulmones. Cuando se asocia a las formas difusas, habitualmente la hipertensión pulmonar es secundaria a la extensión, cuando es muy extensa, de la fibrosis pulmonar o la enfermedad del intersticio pulmonar. Ambas formas se pueden igual asociar. Un paciente puede tener enfermedad del intersticio pulmonar más o menos severa y además tener una severa hipertensión pulmonar de tipo vasculopática,
parecida en su severidad a la hipertensión pulmonar primaria. En el caso de enfermedad del intersticio por esclerodermia, les había comentado que el patrón más frecuente es el de neumonitis intersticial no específica, las siglas en inglés es NSIP. Ahí vemos la tomografía correspondiente donde se ve imágenes de fibrosis pulmonar, también se ven imágenes de opacidades en vidrio esmerilado. Lo que no se ve es lo que sí se ve en la foto de la derecha, la UIP o neumonitis intersticial usual, cuya característica tomográfica fundamental es lo que se conoce como panalización. Fíjense que son esas alteraciones que forman pequeñas cavidades quísticas en la zona periférica de los cortes, del corte que vemos de esta tomografía computada de alta resolución de un paciente con esclerodermia. Entonces, el patrón más frecuente es el de NSIP o neumonía intersticial no específica, que no tiene panalización y puede ser más o menos grave, y la forma de neumonitis intersticial usual, cuya característica tomográfica es la panalización. Al ser más frecuente la forma de neumonía intersticial no específica que la forma usual, el pronóstico es más favorable que en las formas idiopáticas, o sea, no asociadas a esclerodermia, porque la respuesta terapéutica y el pronóstico que conlleva la respuesta terapéutica son mejores que en las formas idiopáticas. Incluso cuando el patrón es de neumonía intersticial usual, pero secundaria a esclerodermia, la inmunosupresión logra algunos efectos beneficiosos que no se observan en la fibrosis intersticial pulmonar idiopática. Con respecto a la ya mencionada hipertensión pulmonar, que ustedes ya conocen cómo se define cuando se miden las presiones pulmonares mediante un cateterismo, como hemos dicho, puede ser de origen vascular y o secundaria al compromiso del intersticio. Las formas vasculares se asocian con las variantes distales de esclerodermia, en particular con el síndrome de Cresci, y las formas difusas con enfermedad del intersticio, habitualmente con restricción severa. Los pacientes con esclerodermia e hipertensión pulmonar de patogenia vascular, o sea vasculopática, habitualmente padecen además de fenómeno de Raynaud severo. Y en esos pacientes el descenso de la difusión de monóxido de carbono, siempre y cuando no tengan una enfermedad del intersticio pulmonar importante, es un factor pronóstico, de mal pronóstico, porque no está debido a enfermedad del intersticio, sino a la hipertensión pulmonar en sí. El otro tipo de compromiso visceral que se puede ver en la esclerodermia y que es muy importante, antiguamente la principal causa de muerte de estos pacientes, y digo antiguamente porque desde hace unos cuantos años ya que aparecieron los fármacos bloqueadores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, muchos de estos pacientes en la actualidad no fallecen por lo que se conoce como crisis renal esclerodérmica, que, como dice allí, es un compromiso renovascular agudo por compromiso de las arterias aferentes al glomérulo renal. Clínicamente, habitualmente se presenta como una insuficiencia renal aguda y en la enorme mayoría de los pacientes, casi todos, con hipertensión arterial severa. Los pacientes suelen tener proteinuria, pero el sedimento urinario, más allá de la presencia de proteínas, no muestra signos de glomerulonefritis, porque en realidad el glomérulo lo que le pasa en estos casos es que está isquémico, no tiene mecanismos inflamatorios. Algunos pacientes tienen además anemia hemolítica de tipo microangiopática y en general secundario a la hipertensión grave y a la insuficiencia renal se presentan con edema pulmonar, a veces compromiso del sistema nervioso central y convulsiones. Y muchos pacientes requieren diálisis, aun cuando sean las formas más graves, o sea, aquellos que requieren diálisis, pueden tener un porcentaje no despreciable de recuperación. Pero bueno, todavía hoy en día algunos pacientes pueden fallecer por crisis renal esclerodérmica. La crisis renal esclerodérmica es más frecuente en las formas difusas de la enfermedad y en general en los primeros años de comienzo de la misma. El trasfondo histopatológico de la crisis renal esclerodérmica, como se ve en esta microfotografía, es una hiperplasia intimal de las arterias interlobulares
y con frecuencia necrosis fibrinoide de las arteriolas aferentes. Produce esto un colapso glomerular isquémico. Seguramente ustedes observan o podrán observar en la foto, hay un glomérulo que, bueno, no tiene proliferación celular, está isquémico, y a la izquierda de ese glomérulo se ve una arteriola prácticamente con su luz obliterada y con una fibrosis periadventicial. Esta es lo que se observa si uno llega a biopsiar, no se hace habitualmente, un paciente con riñón esclerodérmico. Como les he mencionado, hay algunos grupos de pacientes que tienen más riesgo de esta crisis renal esclerodérmica. Como dijimos, los pacientes con enfermedad en su forma difusa, que se haga progresiva, y generalmente en los primeros años del comienzo de la enfermedad. Pero además hay un factor muy importante que puede ser desencadenante, que es el uso de corticoides. Los corticoides en la esclerodermia no son muy útiles en casi ninguna de sus manifestaciones, y utilizar corticoides, sobre todo en dosis altas, puede precipitar una crisis renal esclerodérmica por mecanismos que no se conocen totalmente. Si uno por algún motivo va a usar corticoides en estos pacientes, tiene que ser con la menor dosis posible y por el menor tiempo posible. Y por supuesto los corticoides no tienen ningún rol terapéutico cuando ya está desencadenada la crisis renal esclerodérmica. Bueno, en esta diapositiva, un poco para integrar, mostramos las principales complicaciones, mejor dicho, los compromisos orgánicos, sistémicos de esta enfermedad y los controles que uno debe hacer para cada una de estas manifestaciones, para la hipertensión pulmonar, para la fibrosis pulmonar, para el compromiso renal, para el compromiso cardíaco y para los síntomas gastrointestinales. Los estudios para cada una de estas afecciones y la frecuencia de los controles. También de modo integrador, fíjense que acá de esta publicación se muestran las principales complicaciones o formas severas de esclerodermia que hemos mencionado hasta ahora. Fíjense las complicaciones de la vasculopatía en los dedos, que puede terminar en amputaciones, como se ve en la foto rotulada como C, el compromiso gastrointestinal, de intestino delgado y la ectasia vascular antral, la fibrosis pulmonar, la hipertensión pulmonar, el compromiso cardíaco, en este caso miocárdico, de muy mal pronóstico, el compromiso renal, que no es una glomerulonefritis, sino compromiso vascular renal e isquemia de los glomérulos, el compromiso musculoesquelético, que es secundario, como dijimos, a la fibrosis cutánea y de las estructuras de partes blandas, la calcinosis y la acroosteólisis, todas las manifestaciones que hemos venido describiendo hasta el momento. Hemos revisado entonces en esta clase la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia en cuanto a sus mecanismos patogénicos y su fisiopatología, las principales manifestaciones clínicas cutáneas y extracutáneas y los métodos complementarios de diagnóstico. Muchas gracias.